Estimadas y estimados oyentes, reanudaremos la sesión. Primeramente quiero hacer unas aclaraciones sobre la vida de Kant, muy poquitas, porque realmente la vida de Kant es, en términos existenciales, una vida con muy pocas sorpresas. Como les decía, él fue catedrático universitario después de ser preceptor en casas nobles y fue catedrático durante muchos años, entre 1755 y 1797, o sea, hasta hace pocos años antes de su muerte siguió siendo catedrático, y dos veces fue rector de la Universidad de Königsberg. Al mismo tiempo, hay que decir, estimado público, que él, claro, se convirtió en la personalidad intelectual más importante de esa pequeña ciudad y en el centro de la actividad intelectual de la misma. Kant tenía un sueldo, no gran cosa, pero ya como catedrático universitario adoptó una costumbre muy interesante que nos muestra su carácter sociable. Todos los días de la semana, todos los días, él invitaba a gente a almorzar en su casa. En esos almuerzos había una sola regla que muestra algo del carácter de Kant. Estaba absolutamente prohibido hablar de la obra del dueño de casa, o sea, de los libros de Kant y de la filosofía de él mismo. Esa era la única regla. Se podía hablar de cualquier tema menos sobre los libros, la filosofía, los pensamientos de Kant, lo que muestra que no era precisamente un tipo egocéntrico. Luego, estimado público, un dato muy interesante. Él tenía una muy buena idea sobre preparación de alimentos. Él mismo preparaba salsas, una mostaza especial que él había aprendido a hacer, etc. O sea, se preocupaba mucho de sus huéspedes. Kant nunca se casó, no se le conoce ninguna relación con una mujer, no tuvo hijos y por lo tanto tuvo, dice él, una gran tranquilidad de espíritu. No quiere decir, estimado público, que esto signifique un menosprecio de la mujer. Simplemente él creyó que esa vida alejada de las ocupaciones y de los placeres mundanos habituales era la vida que correspondía adecuadamente a un pensador, a un filósofo. Y por eso él pudo llevar a cabo, pese a una salud muy delicada, una obra muy grande, muy notable, realmente hecha además con un espíritu cosmopolita, el que prácticamente nunca salió de la ciudad de Königsberg. Nosotros nos vamos a ocupar de las obras de Kant a partir de la crítica de la razón pura. O sea, en el fondo vienen a ser las últimas obras de él a partir de 1781. Él publicó, estimado público, algunas cosas anteriores, pero no tienen una gran originalidad ni una gran importancia, y el mismo Kant, en épocas posteriores, nunca más se refirió a ellas. Simplemente para dato ilustrativo, por favor, no anotar, les comento que ya en 1746 él publicó una obra que se llama Pensamientos sobre la apreciación de las fuerzas vitales, que es una cosa muy aburrida sobre cuestiones más bien existenciales sin ninguna originalidad. O, por ejemplo, en 1755, poco antes de ser nombrado profesor,
Él escribió una disertación doctoral. La obra ha sido rara vez traducida al alemán porque la escribió en latín. Y esa obra, unas meditaciones sobre la delineación, estimado público, realmente son cosas que han pasado absolutamente desapercibidas. Lo mismo su obra, digamos, que les significó un aumento salarial, etcétera. Una obra sobre la teología natural que escribió en 1763, que también está completamente olvidada. Y también en 1770, una obra, les voy a dar el título en latín, es la última obra que él publicó en latín, De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, que se entiende fácilmente. Estimado público, esto él escribió en 1770 y él mismo nunca más la volvió a mencionar. Nos vamos a referir, estimado público, primero a una especie de apreciación global de la obra. Casi todos los autores han resaltado las siguientes características de la obra de Kant. Una gran agudeza argumentativa y discursiva, en un estilo que siempre trata de hacer honor a una cierta claridad, aunque no siempre lo logra. Son obras de difícil lectura, pero de todas maneras se nota que él trata de ser claro. Él era un gran enemigo del barroco en la literatura y la escritura, es decir, del estilo frondoso y oscuro. También en Alemania, como aquí, y yo diría en Bolivia hasta hoy, había la idea, estimado público, de que lo oscuro es lo profundo. Esa idea está muy arraigada, yo diría, en gran parte del mundo. El que escribe mucho en un estilo muy difícil de entender, se presupone, obviamente sin base real, que eso es algo que significa mucho, que tiene un significado muy elevado, que no puede ser comprendido por el ciudadano de a pie. Contra ese estilo barroco es que Kant ha escrito algunas cosas pequeñas, pero muy interesantes. Él ha tratado siempre de argumentar en un estilo crítico, claro, donde el lector pueda notar inmediatamente por dónde va el argumento sin ningún mensaje subrepticio, es decir, sin ningún mensaje oculto. Por lo tanto, no hay ninguna oscuridad, ninguna profundidad que buscar en los textos kantianos. Kant, estimado público, ha pasado a la posteridad como el gran pensador que trata de explicitar los principios de Isaac Newton en la filosofía. O sea, su modelo de explicación filosófica está derivado de las ciencias físico-naturales, a las cuales Kant también dedicó, sobre todo hasta 1780, una gran cantidad de su tiempo. Para él, la astronomía en la versión de Isaac Newton era realmente la ciencia paradigmática de su tiempo. Pero al mismo tiempo, estimado público, él ha tratado sobre todo también de pensar temas que globalmente podemos decir social históricos. O sea, son muy importantes y hoy el interés mayor por Kant está en esas obras de carácter político, social, histórico y no tanto en las obras gnoseológicas. Justamente la crítica de la razón pura es el gran ejemplo,
que han quedado un poco desfasadas por el avance de la ciencia, sobre todo la neurobiología, la cibernética, la inteligencia artificial, todo eso no es que hayan contradicho y refutado a Kant, sino que nos hace aparecer la obra kantiana como anacrónica, como simplemente como una obra de valor histórico, pero no de un valor actual. Lo interesante, estimado público, son, por lo tanto, entre otras cosas, las preguntas fundamentales que se ha hecho Kant. Por ejemplo, las famosas preguntas: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es dable esperar? Estas preguntas en castellano suenan un poco torpes, porque en castellano no hay estos verbos modales, poder, ser, etcétera, que son 6 o 7 en alemán, y en español son solamente 2 o 3, poder y querer. En cambio, en alemán, y esa es la enorme ventaja que hay en el idioma alemán, hay más verbos para expresar matices que en español. Aquí, estimado público, estoy siguiendo la argumentación de José Ortega y Gasset. Pese a lo que él criticaba severamente de la cárcel que significó la filosofía kantiana, no hay duda que esta filosofía, estimado público, ha establecido una gran precisión en la terminología y en el uso justamente de algunas expresiones que obviamente pueden ser traducidas, eso es claro, pero pueden ser traducidas un poco laboriosamente al español. En alemán, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Was kann ich wissen? Es más o menos comprensible. ¿Qué debo hacer? El gran imperativo moral, was soll ich tun? Eso también se comprende en español y se puede traducir fácilmente. Pero la expresión que yo he utilizado, ¿qué me es dable esperar? Eso es más complicado, was darf ich hoffen, porque en alemán hay dos verbos para poder, un verbo que es permitir, que me es dable pensar, que es muy difícil de traducir, y al mismo tiempo hay también dos palabras muy diferentes para esperanza. Es decir, en alemán hay una esperanza que podríamos llamar más intelectual, filosófica, religiosa, y una esperanza más concreta. Y en general, en español solamente tenemos un verbo para ello. Por estas razones, estimado público, que son razones de segunda categoría, sin mucha importancia, simplemente en alemán suena mucho mejor y mucho más entendible. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, la frase que es permisible que yo espere? ¿No? Porque tanto el verbo que puedo yo como esperar, la esperanza, en alemán usa Kant palabras que son, digamos, más o menos usuales, no son palabras raras, pero son palabras que significan otra cosa de lo normal de esperar y de poder. Vamos a ver esta problemática cuando estudiemos su obra, que es la Ilustración. De todas maneras, estimado público, Kant es una persona que ha pensado también en cómo popularizar el núcleo de su filosofía. Y a él se debe una famosa expresión que, según el propio Kant, resume el impulso, no el resultado, el impulso de su filosofía. Él dice, hay dos cosas que me siguen asombrando como el primer día: el cielo estrellado
por encima mío y la ley moral en mi interior. Repito por su importancia. ¿Qué es lo que lo asombra en el sentido aristotélico? Lo que está al comienzo de la metafísica de Aristóteles. El ser humano es el ser que tiene la facultad de asombrarse y por lo tanto de buscar nuevos horizontes. Kant dice: lo que me asombra y lo que yo admiro es el cielo estrellado sobre mi persona. Esto quiere decir, estimado público, la naturaleza, el universo. Eso para él es un objeto de asombro positivo y por lo tanto digno de estudio. En estas primeras obras que no vamos a tratar, él se dedica a temas geográficos. Una de sus cátedras más importantes y más usadas por él ha sido su cátedra, y más habituales ha sido su cátedra de geografía, también su cátedra de astronomía. Entonces, el conocimiento objetivo del mundo exterior, eso es una de los dos grandes aspectos e impulsos que él estudia. Y luego está la ley moral, dice él, en mi interior. O sea, nosotros tenemos adentro algunos principios intuitivos muy interesantes. Por ejemplo, una ley moral: no hagas daño al prójimo, trata al prójimo como quisieras que te trate a ti. Ese principio evangélico, o sea que ha sido, no por primera vez, pero ha sido, digamos, codificado en las prédicas de Jesucristo. Ese principio ético le parece a Kant que realmente sirve claramente, para una convivencia razonable entre los seres humanos. Y estos dos elementos, el conocimiento objetivo del mundo exterior, lo más preciso posible, y el reconocimiento de los impulsos éticos interiores, tienen que ser traspasados al lenguaje de la filosofía moderna. Kant, estimado público, como Leibniz y los pensadores alemanes del siglo XVIII, comenzó escribiendo en latín. Por eso les he citado con nombre latino estas primeras obras sin importancia de su juventud. Pero él, justamente a partir de la crítica de la razón pura, en 1781, él descubre algo muy interesante. Él descubre que los idiomas modernos son mucho más accesibles para la filosofía y mucho más útiles para expresar pensamientos complejos que los idiomas clásicos griego y latín, idiomas que él dominaba. Aquí, estimado público, tenemos realmente algo muy interesante. Él es el primer filósofo, junto con Alexander Baumgarten, que deciden escribir directamente en alemán porque descubren lo que antes no se creía que era posible, que el alemán es un idioma tan noble, tan expresivo y sobre todo tan complejo para la filosofía como el francés o el latín. Recuerdo a ustedes que Leibniz, Federico II, etcétera, solo escribieron en francés o en latín. En cambio, aquí, realmente, después de un estudio muy interesante, él llega a la conclusión de que está muy bien el latín, un idioma muy noble, todo lo que quiera, dice él. Pero el mundo se ha desarrollado después de la caída del Imperio Romano, o sea, después de que el latín haya sido usado como el idioma intelectual por excelencia, por ejemplo, el gran idioma de la Edad Media, y de las universidades, el mundo universitario, hasta el siglo XVIII.
Por ejemplo, estas obras que yo les he comentado, su disertación doctoral, sus primeras publicaciones, han sido en latín, y las disputaciones, la defensa que tuvo que hacer Kant de esas obras para alcanzar rangos académicos superiores, esas disputaciones también fueron en latín. Lo cual, pero, estimado público, esto lo ve él en cierto momento como un obstáculo. Esto es importante porque es de alguna manera el reconocimiento de que la filosofía ha hecho avances por encima de lo que consiguió, por ejemplo, Platón y Aristóteles. Nosotros hoy estamos acostumbrados completamente a eso, usamos muchos idiomas, el inglés, el francés y el alemán se han convertido en los idiomas básicos del pensamiento de la cultura occidental. Pero hasta el siglo XVIII se creía que el latín era algo superior, que por eso la gente culta hablaba latín y se comunicaba entre sí en latín. Pero justamente usando solo su cerebro, Kant no tuvo nunca ningún instrumento aparte de su cerebro, él se da cuenta, estimado público, de que el latín ha quedado empobrecido a partir del siglo V. O sea, después de la terminación del Imperio Romano, ha habido un estancamiento de ese idioma, y que precisamente el progreso intelectual, que también es un progreso lingüístico, ha pasado a los idiomas modernos. Él simplemente, como prusiano, no podía utilizar tanto francés. Él se da cuenta que el alemán es un idioma que tiene aún mayores posibilidades en el campo filosófico que el francés. ¿Puede ser esto una seña de nacionalismo? Eso puede ser. Él, un hombre cosmopolita, que haga esto, pero él se da cuenta que por razones técnicas el alemán realmente le sirve para expresar pensamientos más complejos de lo que él podría haberlo hecho usando el latín o el francés. Y esto, estimado público, es un interesante avance porque nos dice en el fondo lo siguiente: todo idioma puede ser desarrollado, todo idioma puede tener una dinámica interna que depende obviamente de factores históricos y políticos, una dinámica interna que lo hace cada vez más complejo y por lo tanto más adecuado, más conveniente para la expresión de cuestiones realmente complicadas. Y el latín ya no puede ser usado, por ejemplo, para explicar lo que él quiere, tanto en el plano de la gnoseología, de la teoría del conocimiento, como en el plano de la filosofía político-social. En todas sus obras, estimado público, Kant aprecia tres elementos esenciales de toda su obra que hay que resaltar aquí al comienzo del estudio de Kant. Me permito, estimado público, mencionar esos tres elementos porque es lo esencial, es el núcleo, es realmente lo más importante que se puede decir sobre Immanuel Kant. Esos tres elementos son los siguientes. La filosofía kantiana persigue la reflexividad permanente. ¿Ven ustedes aquí este complicado neologismo que obviamente no había en el latín clásico, la reflexividad permanente?
Aquí lo pongo en la pizarra. Estimado público, la reflexividad permanente significa que el espíritu filosófico tiene que ser un espíritu crítico, palabra que Kant la inmortaliza, el espíritu crítico, que es un espíritu que se cuestiona sin cesar a sí mismo, a sus propias premisas históricas, culturales y epistemológicas. Ese espíritu crítico es el que descubre sus propias limitaciones cognitivas. Esto es, estimado público, lo esencial. La reflexividad, o sea, el volver a pensar sobre un tema, reflejar el prefijo re, ya nos da una idea. Re, ese prefijo significa repetición en latín y en castellano. Por ejemplo, reanudar es anudar de nuevo, repensar, pensar otra vez, etcétera, etcétera. Con obviamente muchas excepciones, porque re es un prefijo muy usual que a veces puede significar otra cosa. Pero de todas maneras, estimado público, reflejar, palabra que la vamos a encontrar también en Hegel, en Fichte, en toda esta filosofía racionalista en su etapa, digamos, más clásica. Esto significa que hay que volver a pensar, porque uno siempre puede cometer errores. Reflexividad permanente con respecto a uno mismo es el principio antidogmático por excelencia, porque significa yo no estoy con mis modestos postulados exigiendo y estableciendo una verdad para siempre, sino yo estoy estableciendo hipótesis solamente que pueden y deben ser criticadas permanentemente. Ustedes ven aquí el núcleo de la teoría de Karl Popper, en la teoría de que siempre hay que volver a ensayar y probar lo que uno mismo ha dicho. Muy diferente, estimado público, a dos grandes sistemas de pensamiento que son hasta hoy inmensamente poderosos. La idea religiosa de que existen dogmas indubitables que han sido establecidos por Dios mismo, por ejemplo, por medio de la revelación de Jesucristo en los evangelios o la revelación islámica en el Corán. Y esas verdades son indubitables porque proceden de Dios mismo. En el mundo islámico, por ejemplo, no se puede criticar muchas cosas porque esa crítica, por ejemplo, de las costumbres codificadas como ley moral, no se pueden ser criticadas porque provienen de algo muy superior al ser humano que es Dios. Y al provenir de esa instancia absoluta, es decir, de vigencia obligatoria, pueden ser obviamente interpretadas para el momento preciso, pueden ser aplicadas a situaciones cambiantes, pero en su núcleo no pueden ser cuestionadas. El pensamiento religioso es así, estimado público, tiene algunos elementos que no pueden ser cuestionados porque provienen de un origen extrahumano y absoluto. Pero al mismo tiempo, en una esfera completamente diferente, también hay otro tipo de pensamientos que pretenden ser la verdad definitiva que no puede ser dudada. No tanto Marx, cuyo lema enmarcado en una especie de recuadro en su modesto estudio
que decía de omnibus est dubitandum, de todo hay que dudar, sino sus sucesores, empezando por Engels y terminando en las teorías latinoamericanas de la dependencia, la filosofía de la liberación y todas otras, creen que hay algunas verdades establecidas ya como tales, es decir, como cosas que deben ser solo estudiadas y aplicadas, pero no puestas en duda. Esa tendencia dogmática a la cual Marx lamentablemente prestó mucha ayuda, también con su sistema estilístico de frases de una gran seguridad, eso es lo opuesto al pensamiento kantiano, al pensamiento que hace de la reflexividad permanente su punto más importante. O sea, estimado público, nunca vamos a estar totalmente seguros de lo que pensamos y decimos. Siempre vamos a tener una duda. Aplicado a temas, por ejemplo, concretos, significa que no es tan seguro que el socialismo sea la meta del desarrollo histórico. Por lo menos hay que ponerlo en duda, en cuestionamiento. Y esto significa abrirse a posibles otras opciones. Significa, por ejemplo, poner en duda de que haya habido un desarrollo histórico por periodos obligatorios para todas las sociedades, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo, como lo estableció Marx, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista de 1848. Menciono esto, estimado público, porque muchos autores, se han extrañado de un dato importante. Marx cita a menudo a Hegel, sigue la filosofía de la historia de Hegel, al cual vamos a estudiar en sesiones posteriores, pero nunca se preocupa por Kant, por el criticismo, o sea, por la reflexividad permanente de la teoría kantiana. Esto parece ser algo que no le gustó mucho a Marx. Segundo elemento importante, la profanidad del universo. Permítanme, estimado público, que explique este segundo principio kantiano, la profanidad del universo. Ahí tienen ustedes en la pizarra del chat. Esto quiere decir, según Kant, que se puede explicar el origen y la evolución del mundo entero y de todos sus fenómenos, incluyendo la historia de los seres humanos, sin acudir a revelaciones religiosas, a relatos míticos o literarios, a especulaciones metafísicas o a tradiciones ancestrales. El universo, y aquí viene algo muy en contra de ideas profundamente arraigadas, yo diría, en la filosofía andina. La profanidad del profano es lo contrario de santo, es lo contrario de sagrado. Lo profano, estimado público, es lo cotidiano, es lo bajo, es lo que puede ser explicado fácilmente mediante esfuerzos humanos. O sea, lo que no tiene que ser explicado mediante místicas o mitos, ¿ya? Y por lo tanto, la profanidad del mundo significa que el mundo no es santo, que no es sagrado. Esto es contrario a la idea de la filosofía andina de que la naturaleza es algo sagrada, algo sagrado. Para Marx, la naturaleza y el universo son profanos en el sentido de que no tienen un carácter santo, un carácter que los proteja de la indagación humana. Esto es obviamente, y
esto está muy claro, un elemento de la modernidad occidental que hoy es altamente criticado, estimado público, porque la profanidad del universo significa que podemos utilizar el mundo como queramos, que podemos aprovecharnos de la naturaleza. En este sentido, evidentemente, Immanuel Kant no es un precursor de la ecología moderna. Esto que quede claro, porque también tiene sus puntos altamente criticables este gran pensador. O sea, en una palabra, estimado público, en este sentido, Kant es un seguidor de las ideas clásicas de Bacon, Descartes y de otros que creían que el universo puede ser explicado en su totalidad mediante leyes físico-matemáticas que el ser humano va descubriendo progresivamente. Y ese conocimiento del ser humano significa que podemos utilizar a nuestro gusto el universo. De todas maneras, no hay que caer en el anacronismo de pensar que nosotros en el siglo XXI, en 2022, tenemos ya la receta perfecta para comprender el universo y nuestra propia historia, incluyendo la historia intelectual. Entonces, tenemos que ponernos más modestamente en la posición de Kant en el siglo XVIII, cuando él lo que quiere criticar ante todo y sobre todo, estimado público, él quiere criticar el poder de la iglesia, de las iglesias, de la católica, de la ortodoxa, de las protestantes, y también el poder de los mitos profundos que hablan naturalmente de cómo se ha originado el universo por la acción divina o cosas por el estilo. Y él quiere, al establecer la profanidad del universo, quiere sobre todo explicitar que los relatos literarios, los relatos místicos, los relatos ancestrales, la sabiduría ancestral no es la última palabra y que debe y puede ser puesta en cuestionamiento como cualquier otro producto de la mente humana. He mencionado explícitamente los saberes ancestrales, porque aquí pueden ver ustedes, sin que yo tome ninguna posición, pueden ver simplemente una posición racionalista, estimado público, que nos dice por más ancestral, o sea, por más antiguo, por más sagrado, lo antiguo, lo arcaico, tiende a ser lo sagrado, por más sagrado que algo sea, esto no significa que no pueda ser criticado, que no pueda ser analizado por medio del pensamiento racional. Aquí hay una muy fuerte tendencia a pensar que lo arcaico es lo más profundo y lo verdadero. Hay, por ejemplo, un libro muy interesante del profesor Javier Sanginés, catedrático en la Universidad de Ann Arbor, en los Estados Unidos, que se llama Los rescoldos del pasado, donde él explicita, siguiendo a Tamayo, que realmente lo arcaico es lo profundo y lo profundo es lo verdadero, lo rescatable, es decir, lo que realmente debe ser respetado, lo cual de alguna manera es una guía, por lo menos una guía moral para nosotros. La profanidad del universo que propone Kant, estrictamente racionalista, nos dice en cambio que todo relato místico, mítico, literario, religioso, metafísico o tradicional, todo relato debe ser criticado porque son generalmente
invenciones humanas, claro, muy notables, algunas de gran fuerza literaria, de gran valor artístico, pero que ello no significa que esos elementos realmente sean lo suficientemente fuertes para oponerse a un análisis racional crítico del universo y de todo lo que está en el universo. Entonces, simplemente, estimado público, el universo, el mundo, nuestro planeta, la naturaleza, dejan de ser santas para Kant y son simplemente objetos de estudio como cualquier otro. El tercer elemento que nos pone Kant como principal de sus ideas es la pluralidad de opiniones. Como ven, en este caso, en este principio fundamental de su pensamiento, la pluralidad de opiniones en todos los asuntos humanos, en ciencias naturales y sociales. La diversidad de opiniones, dice Kant, es algo saludable. El signo, este es el punto central, estimado público, la pluralidad de opiniones es el signo de una evolución compleja. Y el ser humano que ha salido de las cavernas y que ha hecho, como ustedes saben, una larguísima trayectoria que termina, según Kant, en la civilización moderna, este ser humano ha realizado obras muy complejas. Y eso es bueno. Es decir, la complejidad es vista como algo constitutivo y positivo del desarrollo de la evolución humana. Entonces, estimado público, la diversidad de opiniones es lo que corresponde a un mundo complejo, a un mundo donde hay muchas culturas, muchas soluciones políticas, ninguna necesariamente mejor que la otra desde un punto de vista metafísico, es decir, un mundo plural que no puede ser reducido a un solo esquema explicativo. Obviamente, un solo esquema explicativo para darnos cuenta, para percatarnos del mundo, es algo que gusta mucho, porque ese esquema puede ser aplicado fácilmente a todos los sistemas para comprenderlos. Pero Kant justamente nos eh, dice que el peligro que reside en la creación de un solo esquema explicativo, que ese peligro es el dogmatismo, lo que él más odia. Kant es un verdadero espíritu esclarecido, iluminador, un típico representante de la ilustración del siglo XVIII. Y esta gente, estimado público, lo que más odiaba era naturalmente los dogmas religiosos y políticos. Entonces, Kant establece, además de la reflexividad permanente, la profanidad del universo, establece la pluralidad de opiniones como rasgo constitutivo de su filosofía moderna, de su filosofía que es de alguna, él mismo lo cree, la culminación de los esfuerzos modernizantes a partir del Renacimiento. Esto tiene claramente este último punto una repercusión política clara. Kant es partidario, como los liberales de su época, del pluralismo de ideas, del juego libre de opiniones, y él cree en eso. Él es partidario, por ejemplo, del sistema parlamentario británico, que en el fondo no existe una verdad política, sino que la verdad política se va conformando
de acuerdo a la discusión abierta y pública. Esa discusión abierta y pública de opiniones va limando dogmatismos y asperezas. Esa discusión pública y abierta va mostrando las posibles equivocaciones o, más a menudo, las insuficiencias de los motivos explicativos anteriores. Y así va trabajando lentamente una aproximación a la verdad, no al conocimiento de la verdad absoluta, que eso simplemente no existe para Kant, pero una aproximación que nos permite construir una sociedad más racional, más vivible, más humana que modelos anteriores. Si hay una pluralidad de opiniones, esta es la conclusión, estimado público, según Kant, no hace falta una autoridad que unifique desde arriba el universo del pensamiento humano. Este es uno de los puntos esenciales, estimado público, y se deriva directamente de la idea de la pluralidad de opiniones sobre todos los asuntos humanos. Como no hace falta esa autoridad unificadora, como por ejemplo lo fue Luis XIV, el rey absoluto de Francia, o el Papa para los católicos, o el secretario general del Partido Comunista para los creyentes marxistas, o las decisiones del presidente Xi Jinping en la China para 1.500 millones de chinos, no hay necesidad de esa autoridad unificadora. Entonces simplemente todas las opiniones a priori, o sea, antes de que se haga algo con la experiencia, tienen una cierta vigencia y se van decantando no por la decisión de la autoridad unificadora, sino que se van decantando como falsos, como insuficientes, etcétera, se van decantando por la experiencia empírica, por el experimento en las ciencias naturales y por la discusión y la muestra de que algunas opiniones son simplemente anticuadas o insuficientes en la praxis política e histórica. Tenemos entonces aquí, estimado público, muy claramente la culminación de la reflexión ilustrada y de la racionalista de la Europa occidental, con esos tres puntos muy claros que Kant los establece, sobre todo en sus obras que vamos a tratar en la próxima sesión, que son sus obras todas relativamente breves sobre cuestiones concretas de la vida política. Y en una sesión posterior, obviamente, vamos a tratar las teorías cognoscitivas de Kant, el famoso vuelco copernicano, que le dio también una notable fama. Pero terminaremos esta sesión, estimado público, viendo cómo Kant puede ser visto como la culminación de la filosofía moderna y del racionalismo de Europa occidental. Kant mismo, estimado público, en esa su pequeña obra que yo aconsejo leer a ustedes, porque no está muy bien escrita, es la obra más elegante de Kant. Es un pequeño ensayo que se llama ¿Qué es la ilustración? Es la obra más famosa probablemente de él y la única, yo digo en términos reales, la única realmente leída, porque todas las otras son muy complicadas. En cambio, este pequeño ensayo, ¿qué es la ilustración?, nos muestra qué es lo que Kant pensaba sobre sí mismo, sobre su sistema, y cómo él mismo trata, lo que nos gusta a todos,
de resumir, de compendiar, es decir, de explicitar en pocas palabras todo su sistema. A todos los seres humanos nos gustan las simplificaciones. Nos ayudan a pensar, evidentemente, pero también nos ahorran el pensar demasiado. Por eso las simplificaciones son muy, muy queridas. ¿Qué es la ilustración para Kant? Es la dilución, la disolución, la eliminación de las constricciones, de las coerciones que entorpecen el pensamiento crítico científico. Entre estas constricciones, que muchas veces nos parecen inofensivas, están las siguientes. Y en esto Kant realmente ha hecho un buen trabajo sobre cómo nosotros nos dejamos impresionar irracionalmente por algunos elementos. Quiero mostrarles dos siguiendo a Kant. Kant dice que uno de los elementos que suavemente significan una constricción, una coerción que entorpece nuestro conocimiento es la comodidad. Sí, estimado público, hay un elemento así y es el gran mérito de Kant el haber estudiado qué es la comodidad en el sentido filosófico. Los seres humanos tenemos, como ustedes saben, siempre poco tiempo. Tenemos muchas actividades, ocupaciones, preocupaciones, coerciones de todo tipo. Tenemos que atender a la familia, a la burocracia, al Estado. Tenemos, es decir, muy poco tiempo disponible. No hay duda que el tiempo es el único elemento absolutamente irrecuperable. Y por lo tanto, nosotros tendemos a aquello que tienda a preservar nuestro tiempo. Por lo tanto, la comodidad es una de las actuaciones humanas, es uno de los elementos de la mentalidad humana comprensibles. No quiere decir esto que sean, estimado público, que sean respetables y que sean, por lo tanto, libres de toda crítica. Comprender, ruego, esta frase muy importante, comprender no es perdonar y comprender, por lo tanto, no es legitimar, no es dar un cariz de legitimidad a algo porque uno comprende, uno puede comprender, pero al mismo tiempo seguir criticando lo que uno ha comprendido. Hay la famosa frase en la literatura, en todas las culturas aparece: comprender es perdonar. Eso a Kant le parece una soberana tontería. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con nuestro impulso hacia la comodidad. Que Kant dice, qué agradable es repetir lo que otros han pensado o han establecido como verdadero. Es agradable porque nos ahorra, eso es la comodidad, nos ahorra el tiempo y el esfuerzo de pensar por cuenta propia. Entonces, estimado público, la comodidad es comprensible porque nos ahorra tiempo, nos ahorra esfuerzo, pero lo comprensible no es necesariamente lo razonable. Eso es lo que hay que entender. Por eso es esa tendencia muy fuerte kantiana a pensar contra
esquemas preestablecidos. Y en su época, obviamente, los esquemas de pensamiento preestablecidos eran los de la Iglesia protestante, luterana, a la cual él pertenecía nominalmente, aunque probablemente haya sido un agnóstico. Esa comodidad es la que tenemos que vencer, estimado público, porque esa comodidad, ese ahorro de tiempo, el hecho de que repitamos algo que nos parece plausible, es decir, nos parece digno de encomio o de respeto, eso, estimado público, es el primer punto ante el cual hay que tener cuidado. Entonces, el consejo a ustedes, un poco duro, lo admito, el consejo que les daría Kant a ustedes es, estimado público, precisamente tener mucho cuidado con los esquemas explicativos que nos parecen aceptables. Precisamente contra las convicciones más profundas es que hay que aguzar el ingenio analítico. No contra las convicciones del vecino, que esas son sin importancia, sino contra las propias, contra las más profundas que uno tenga. Por ejemplo, el creer profundamente, uno puede estar convencido por mil y un signos, por mil y un elementos comprobatorios. Uno puede estar convencido, por ejemplo, de que el imperialismo norteamericano es la causa de todos los males del mundo. Pero aún así, aun cuando haya muchos elementos probatorios, lo mejor, nos diría Kant, es tener distancia con este esquema explicativo que parece justamente tan adecuado. Eso es lo que nos induce al error, el creer que un esquema, por ser aparentemente tan claro, tan congruente con nuestros más profundos deseos, que ese esquema es la explicación a todo. Entonces, aunque hayan elementos probatorios, confirmatorios, elementos que digan, sí, así es, el imperialismo norteamericano ha producido muchísimas maldades y es la causa de todos los males del mundo, a esa convicción profunda, precisamente porque es profunda, precisamente porque nos parece plausible, porque nos parece posible y probable para todo, justamente ahí hay que tener un elemento de duda, un impulso crítico analítico que nos diga simplemente mejor dudaremos. El otro elemento que según Kant nos impide pensar adecuadamente, que nos impide justamente alcanzar alcanzar pensamientos un poquito mejores, de ninguna manera definitivos, simplemente relativamente mejores, es la admiración con respecto a las tradiciones, a las autoridades y a lo que nosotros traemos como la propia herencia cultural. Nosotros tendemos a admirar filosofías, esquemas explicatorios, teorías que parecen congruentes con nuestros deseos profundos. Nos parecen a primera vista importantes, sagrados, dignos de ser preservados, porque son elementos, explicaciones, teorías, dogmas, etcétera, que vienen de muy atrás. Eso, según Kant, no es garantía de adecuación a la realidad y a la verdad. Por más antiguo, por más ilustre que sea un dogma, por más elementos que parezcan absolutamente serios, estimado público, toda construcción mental, toda teoría puede tener elementos equivocados. Puede tener algo que es más usual todavía,
insuficiencias, es decir, que no alcanza a explicarnos, sin ser un error, no alcanza a explicarnos algo diferente. Para provocar a ustedes, como lo hago durante toda esta sesión con intención pedagógica, les digo, por ejemplo, lo siguiente. La teoría marxista fue creada en el siglo XIX. No existe ninguna garantía de que una teoría que ha salido de las entrañas del mundo XIX sea todavía válida y válida 100% en el siglo XXI. Por lo menos tenemos que dudar de la vigencia absoluta que muchos todavía atribuyen a la doctrina marxista y que por eso es enseñada cuidadosa y repetitivamente, por ejemplo, en el sistema universitario boliviano, porque hay esa admiración ciega de origen religioso con respecto a una gran teoría. Hoy en día ya casi nadie en el sistema universitario defiende, por ejemplo, teorías religiosas sobre la creación del mundo, etcétera, etcétera. Pero con el mismo ímpetu, con el mismo impulso dogmático, se defiende a las teorías marxistas y a las escuelas sucesorias marxistas, como la teoría de Antonio Gramsci o las teoría de la dependencia o la filosofía de la liberación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos parecen aparatos intelectuales sagrados, dignos de ser preservados, importantes, y nos parecen simplemente imponentes por la cantidad de datos, conocimientos y reflexiones que contienen. Para Immanuel Kant, todo esto es muy notable, muy interesante, pero también tiene que pasar por el tamiz de la crítica, o sea, por el tamiz, el rasero, el aparato, estimado público, del análisis permanente. Y el tercer elemento, y lo pongo en la pizarra, que nos impide pensar críticamente es la ignorancia consuetudinaria de pueblos y personas. La ignorancia no es algo tan negativo, no es algo despectivo. La palabra significa simplemente el no saber sobre algo. Y el no saber, la ignorancia, nos obliga muchas veces a actuar deteniéndonos y usando esquemas que nos son familiares. Nosotros, por ignorancia, no sabemos mucho del mundo exterior, de otras culturas, etcétera. Pero tenemos una tendencia a explicar lo lejano por lo cercano, lo extraño por lo familiar. Eso hacen todos los seres humanos. Todos nosotros, por ese tipo de analogía, tratamos de comprender lo extraño creyendo que eso lo puede explicar mediante lo cercano. Tratamos de explicar, estimado público, lo que es muy lejano, difícil de entender, muy extraño, descubriendo algunas familiaridades. Y ese sistema de tratar de superar la ignorancia mediante usos de esquemas simplistas, eso es lo que Kant critica y lo que cree que realmente deba ser superado. Tenemos entonces, estimado público, los elementos centrales que Kant atribuye a la Ilustración y a su notable obra, que es la Ilustración de 1784,
Esta obra apareció, estimado público, antes de la Revolución Francesa. O sea, tiene ese gran mérito. Ha sido publicado antes que la Ilustración y el racionalismo alcancen preponderancia política, antes de que alcancen preponderancia pública. Esto es lo más interesante, estimado público. O sea, es realmente una obra, no es pionera, es una especie de resumen, pero muy interesante sobre el pensamiento humano moderno ilustrado en el siglo XVIII. Obviamente que nosotros hoy podemos pensar que este escrito, que es la ilustración, tiene límites. Siguiendo precisamente el esquema kantiano, podemos decir tiene límites cognoscitivos típicos de la época. Podemos decir son los prejuicios de un ilustrado varón, o sea, de un ilustrado masculino, discriminatorio, blanco contra otras culturas. Esta obra, por ejemplo, ha sido criticada por Enrique Dussel en el sentido de que considera solo la razón occidental, pero Kant en ningún momento hace una exclusión de razas, pueblos, personas, culturas al campo donde él quiere llegar, que es la ilustración plena, y no hay ninguna, absolutamente ninguna mención a exclusiones de ningún tipo. Él habla de la humanidad en general. Esto puede ser, obviamente, estimado público, puede ser considerado como una extrapolación indebida de la cultura occidental moderna y racionalista que no puede ser aplicado al resto del mundo. Puede ser verdad. Yo mismo no me atrevo realmente a tener una opinión definitiva, pero no hay duda, estimado público, que se trata de una obra muy, muy interesante, no solo por la precisión con que está escrita, sino también, estimado público, porque esta obra está dirigida a todos los seres humanos. Permítanme, por lo tanto, para concluir la clase de hoy, referirme a unas expresiones muy famosas que aparecen en la obra ¿Qué es la ilustración? No llega a las 20 páginas. Ustedes no tienen que leer absolutamente nada obligatorio. Esa es una costumbre dogmática que yo infructuosamente trato de combatir sin ningún éxito, pero no estaría mal que le echen un vistazo. En esta obra, estimado público, que además está muy bien escrita, como les dije, realmente es una obra de fácil comprensión, bellamente escrita, donde Kant se dirige directamente a los seres humanos y les dice, hay que tener el valor de servirse de la propia razón. Hay que tener el valor de superar el infantilismo, la etapa en que uno no puede hablar con voz propia. ¿Qué es ser infantil? Es estar bajo la tuición paterna. Y la tuición paterna no solo es una tuición con temas familiares, sino que puede ser una tuición con temas ideológicos y filosóficos. Entonces, el ser humano que está todavía bajo la tuición paterna, que puede ser la iglesia, el rey, la monarquía, el partido único, es decir, hay muchas formas de esa tuición, nos mantienen en un estado de infantilismo, es decir, sin voz, sin ideas propias.
¿Qué nos dice Kant concretamente? Hay que tener la valentía de servirse de la propia razón. Sapere aude. Hay que tener esa valentía de superar las propias cadenas que tenemos. Y eso es una labor, él creía eso en forma muy optimista, una labor intelectual que todos podemos hacer. Yo creo que Kant, estimado público, ha subestimado el potencial del dogmatismo y ha, creo yo, sobreestimado la capacidad del ser humano de liberarse de esas propias cadenas, porque el psicoanálisis ha demostrado muy claramente que esas cadenas nos dan tranquilidad, seguridad. Las cadenas del pensamiento, o dicho en forma mucho más suave, los esquemas mentales que nos prescriben una forma de pensar, una forma de actuar, etcétera, son también cosas agradables. Es como un buen padre que nos da consejos bondadosos a los hijos, es decir, un buen padre que está preocupado por nuestro bienestar. Entonces, esos reglamentos del espíritu, que Kant cree que hay que liberarnos de toda cadena de pensamiento, se ha notado en el psicoanálisis que son muy, muy importantes porque nos brindan autoseguridad, nos brindan tranquilidad de espíritu y nos brindan lo que todos queremos, pertenecer a una comunidad, ser aceptados. El que protesta contra las cadenas del espíritu, el que protesta contra las tradiciones del momento, esa persona, estimado público, es siempre, en primer lugar, un individualista y en segundo lugar, un asocial, en el sentido de que no va con la tendencia de la sociedad. Pero esos individualistas asociales, según Kant, son los que hacen avanzar a la humanidad. Son realmente los responsables por el progreso histórico y por ello, según Kant, merecen nuestro respeto. Estimado público, ese es más o menos el contenido de esta breve obra que es la Ilustración de 1784, la obra más leída de Immanuel Kant. Como ya son algo más de las 12, aquí vamos a cerrar la sesión. Pregunto si hay alguna impugnación, comentario, duda, complementación o algo así. Si no fuera el caso, estimado público, aquí cerraríamos la sesión y les indico que el próximo martes vamos a continuar con el estudio de Kant, dos o tres pequeñas obras que tienen que ver con asuntos político-históricos. Luego vamos a pasar a la crítica de la razón práctica, que es muy interesante hoy en día, a la crítica del juicio, que es una obra sobre estética, probablemente la primera sistemática en la historia de la humanidad. Y finalmente vamos a ver la crítica de la razón pura, que es, digamos, lo que lamentablemente el avance moderno de las ciencias no ha puesto en duda, pero lo ha puesto como algo anacrónico, como algo histórico, su teoría gnosiológica del conocimiento. Como parece que no hay ninguna duda o sugerencia, entonces, estimado público, me despido de todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor.